Vamos a dar comienzo al culto de oración de este miércoles y quiero invitarles a que lo hagamos adorando al Señor, reconociendo su grandeza, su fidelidad. Cada día dice la palabra que cada mañana se renuevan sus misericordias. Por eso hoy vamos a cantar que su fidelidad es grande. Y también vamos a reconocer que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra en Apocalipsis que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en esta tarde cantamos con mucha gratitud al Señor en nuestro corazón porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo venció la muerte, el pecado, tiene la victoria y nos da la victoria a nosotros también. Por eso, con gozo, con gratitud en nuestro corazón, vamos a adorar al Señor en esta tarde. Jesucristo
Oramos. Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por este día de vida que nos has dado. Queremos agradecerte porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Gracias, Señor, por ese amor incomparable, infinito, que tuviste hacia nosotros, que te dignaste a buscarnos. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vos, Señor, le exaltaste hasta lo sumo y le diste, está sentado a tu diestra. Y, Señor, ante Él nos arrodillamos y confesamos con nuestra boca, con nuestros labios, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te amamos porque vos nos amaste primero y queremos agradecerte por tantas bendiciones que nos das en nuestra vida diaria. Gracias por tu sostén. Pedimos, Señor, en esta tarde tu bendición sobre el pastor, sobre tu porción, la porción de la Biblia que él nos va a compartir, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones para escucharte, pero también para obedecerte. Padre, que el Espíritu se mueva con libertad en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que podamos honrarte con todo lo que hacemos. Señor, pedimos por la obra misionera en Tecoamirí, que vos estés obrando y tocando los corazones de los aborígenes y de tantas otras comunidades aborígenes que hay en la provincia de Misiones, que tu palabra pueda ser llevada, que se pueda extender tu mensaje para que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo y del amor que has tenido por nosotros y puedan entregar sus vidas a Jesús. Señor, que avives este sentir misionero en nuestra iglesia, que tu Espíritu se mueva para que realmente podamos abrir nuestros brazos a aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por esta posibilidad de poder orar en libertad, de poder abrir tu palabra en libertad. Bendice tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos entonces al pastor en esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones para el día de hoy. En esta tarde seguimos con esta serie de la visión de una iglesia saludable. Esta va a ser la serie 9. Vamos a meditar la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, verso 3 al 8. Hoy vamos a ver una comunidad de una iglesia muy saludable, una iglesia que fue un modelo para la iglesia primitiva y también fue un modelo para todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, nosotros también queremos ser una iglesia saludable, una iglesia donde podamos ser un modelo en Argentina y que podamos ser como esa iglesia de Jerusalén, de Hechos de los Apóstoles, donde los hermanos se reunían con gozo, partían el pan, recibían la palabra de Dios y que oraban uno al otro y que a través de un buen testimonio cada día se agregaba más hermanos a la iglesia. Por lo tanto, en esta tarde queremos meditar una iglesia que marcó una diferencia, una iglesia muy saludable que estaba al lado de esta iglesia de Laodicea, pero que a diferencia de la iglesia Laodicea, esta iglesia fue una iglesia muy, muy saludable. Era una iglesia que crecía
una iglesia que era un modelo para otras iglesias. Por lo tanto, el apóstol Pablo felicita y además reconoce sus buena fe y además presenta a todos nosotros cómo era esta iglesia saludable en la ciudad de Colosas. Por eso hoy queremos meditar para que una persona también sea una persona saludable. Yo creo que necesita dos elementos muy importantes. En primer lugar, necesita alimentarse de un buen alimento, comer buenas nutrientes para nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que alimentamos, cómo recibimos nuestra vida saludable espiritualmente, pero también es necesario un buen alimento. En segundo lugar, creo que es también necesario un buen ambiente para que una persona también crezca en forma saludable. Entonces, esta iglesia de Colosenses, en primer lugar, recibía un buen alimento. Por lo tanto, era una iglesia saludable. Entonces, si le digo qué es lo que tenían ellos, primero le digo que tenían la fe, la esperanza y el amor. A veces hay hermanos que tienen buena fe, pero no tienen amor. Pero hay, al contrario, hay personas, hermanos, que tienen mucho amor, pero no tienen fe. Y también vemos a veces en la iglesia hermanos que tienen buena fe, mucho amor, pero no tiene esperanza, no tiene visión, no tiene sueños, y no tiene meta, proyectos. Tampoco podemos decir una persona saludable. De esta forma, a través de esta palabra de Colosenses capítulo 1, nosotros vemos que esta iglesia tenía estos tres elementos, estos ingredientes, estos nutrientes saludables, pero en forma bien equilibrada. Por eso una persona también crece sanamente cuando tiene diferentes alimentos balanceados, equilibrados, y eso trae buena salud. De la misma forma, en el verso 3, el apóstol Pablo está diciendo: cuando oro por ustedes, damos gracias a Dios. Esa iglesia no era una iglesia que traía preocupación, dolor de cabeza, también mucha oración porque había conflicto, sino que cuando el apóstol Pablo, también el corazón de Jesucristo, cuando miraba a esta iglesia, era una iglesia saludable, una buena iglesia, una iglesia sana. Por eso daba gracias a Dios. Y en el verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Dice que tenía buena fe. Después dice: del amor que tenéis a todos los santos. Tenía buena fe, tenía buen amor, mucho amor entre los hermanos. Y en esta noche tenemos que orar para que Dios nos dé más fe y también más amor entre los hermanos. Y también en el verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. También tenía una esperanza puesta en el reino celestial. Por lo tanto, ellos tenían estos tres elementos de una vida espiritual muy saludable, y esos tres elementos balanceados, equilibrados, hizo que todos los hermanos de la iglesia de Colosas puedan crecer sanamente. Iba creciendo, teniendo muy buenos frutos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra
en verso 6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí vemos el secreto de este crecimiento sano, de esta fe y amor y esperanza bien equilibrada. Es decir que la causa fue el evangelio que ellos escucharon. En el verso 6 dice: oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice la palabra de Dios. Por eso aquí vemos el secreto de un crecimiento sano de esta iglesia fue que los hermanos de la iglesia de Colosas no habían recibido el evangelio solamente por conocimiento, sino que ellos recibieron el evangelio como la gracia de Dios en verdad, dice en el verso 6. Es decir que ellos recibieron el evangelio con todo el corazón, entendieron y aceptaron la gracia de Dios hacia la vida de los que Dios habían llamados, y además también comprendieron y aceptaron y tuvieron fe de que Dios, que nos amó, envió a nuestro Señor Jesús y que en la cruz, en lugar de nosotros, Él murió para pagar y limpiar nuestros pecados. Este evangelio era el que tenía en ellos. Entonces el evangelio hizo que ellos cambiaran la vida y además comenzó a tener fruto de fe, fruto de amor y fruto de esperanza, y eso hizo que la iglesia pudiese crecer sanamente, y también dice que lleva muchos frutos y que el apóstol Pablo escuchó esos frutos estando lejos de la ciudad de Colosas. Por lo tanto, en esta tarde, cuando oremos que todos los hermanos de la iglesia comprendan profundamente el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la cruz. Allí realmente en nuestros corazones nos demos cuenta del amor derramado por nuestro Dios en la cruz, y allí que nos perdonó todos nuestros pecados y además nos hizo una nueva criatura. Somos copartícipes de la bendición de Dios y también del reino de Dios. Por lo tanto, pregunto a ustedes cada día están creciendo en la fe, en el amor y además en la esperanza. Entonces tenemos que orar que en la iglesia tengamos mucha fe, mucho amor y mucha esperanza. Y después, en segundo lugar, para un sano crecimiento es muy importante el ambiente en que nosotros vivimos. Es importante alimentarse bien, pero también uno crece sanamente cuando vive en un ambiente favorable, en una casa, en un hogar, también en una sociedad donde le da diferentes condiciones para que esta persona pueda crecer y también tener buenos frutos. Por lo tanto, yo quisiera aquí hablar dos condiciones de ambiente que tuvo esta iglesia para que pudiese crecer sanamente. En primer lugar, tenía un ambiente sano porque había cuidado de buenos líderes, líderes sanos. Uno de ellos era el apóstol Pablo, el otro era Epafras, el pastor de la iglesia, y también otro líder de la iglesia que con un corazón de servicio atendieron los hermanos y también comenzaron juntos
a crecer sanamente. Entonces había un ambiente de fraternidad, de amor, de confianza, de respeto. Esto de respeto es muy importante, y además había diálogo, y también perdonaba mutuamente. Por lo tanto, nosotros sabemos que muchas veces un niño delincuente o un joven delincuente sale de una familia problemática, donde una familia no le da un ambiente favorable para que el niño o el adolescente crezca con un buen modelo. Eso hace que después tenga problemas y que caiga en la delincuencia. De la misma forma, el crecimiento de la vida espiritual también es exactamente lo mismo, hermanos. Para que nosotros crezcamos sanamente, necesitamos un referente, necesitamos un modelo de un líder que nos dé influencia, que nos cuide, que nos pastoree, que nos aconseje, y además que nos consuele en momentos difíciles, y además que nos dirija. Esto nos ayuda que nosotros podamos crecer sanamente en área espiritual. Esta iglesia fue una iglesia de modelo porque el mejor líder, es decir, el apóstol Pablo, estaba no solamente aconsejando a través de la carta, sino que también estaba direccionando la fe de esta iglesia. Muchos biblicistas dicen que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, sino que el discípulo del apóstol Pablo, Epafras, cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, allí en la escuela de Tirano, allí dice que le enseñó 3 años, formó a los discípulos. Uno de los discípulos era Epafras, y luego Epafras volvió a la ciudad de Colosas y allí fundó esta iglesia. En el verso 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Había el apóstol Pablo como líder. También estaba el discípulo Epafras, también que trabajaba junto con la iglesia, y esta iglesia recibía buen consejo, buena dirección. También había estos 2 líderes, y junto con la iglesia, que hacía que crecía sanamente. Por eso en Colosenses capítulo 4, verso 12 dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El pastor Epafras estaba orando por la congregación, por las iglesias, y su oración era que todos juntos estén firmes, perfectos y completos según la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde tenemos que orar que la iglesia tengamos una unidad espiritual. Todos juntos, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros podamos crecer armónicamente bajo el liderazgo de nuestros líderes. Entonces, si nosotros juntos, fraternalmente, si podemos crecer espiritualmente, seguramente la iglesia va a tener muchos frutos, como la iglesia de Colosas. Después, en segundo lugar, tenía un ambiente muy sano, porque había una familia espiritual de fe que influenciaba a toda la iglesia. Nosotros conocemos que los hijos aprenden viendo a los padres.
No la palabra de los padres, sino la vida de los padres. Es decir, nuestros padres, aunque no hablaran a los hijos, pero ellos, por sus conductas, por su forma de ser, por la vida en casa, ellos marcan la diferencia, también dan la influencia y también educan indirectamente. Por eso esto nosotros llamamos como un modelo de roles. Es decir que si los padres tienen un rol favorable, saludable hacia sus hijos o al contrario, están haciendo un rol desfavorable y que en vez de ayudar a un crecimiento sano, van deformando en la vida de sus hijos. Por lo tanto, una iglesia saludable es cuando un matrimonio, también una familia, cuando es saludable. Entonces, los hermanos, es muy importante que nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, allí, los padres sean sanos para que los hijos también aprendan de los padres la fe y además que en la iglesia, unidos, todos los padres puedan ser modelos para los jóvenes y también para los niños y los adolescentes. Por este motivo es muy importante que en la iglesia que los líderes maduros o también los padres de la iglesia que jueguen un rol muy importante de ser ejemplos para otros. Es decir, que ese ejemplo tendría que ser el amor, la fe y la esperanza, ¿no? También es muy importante también el ejemplo de servicio, el ejemplo de respeto hacia el otro y también el ejemplo de la fraternidad, valorar al otro, escuchar al otro y también perdonar unos a los otros. Por eso en Filemón, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que saluda a la casa de Colosas, a la casa de la iglesia de Colosas. Es decir que esta iglesia de Colosas estaba funcionando en la casa de un líder llamado Filemón, que todos los hermanos de la iglesia de Colosas se reunieron en la casa de este hermano líder que consagró su vida, su casa, su familia para que otros hermanos pudiesen tener culto, reuniones en la casa de Filemón. Entonces, esta familia se había consagrado al Señor y allí aparecen diferentes nombres. Allí en Filemón habla de Apía, que fue la esposa de Filemón, y después habla de Arquipo, que fue el hijo de Filemón. Y por eso en Colosenses capítulo 4, verso 17, habla de este hijo de Filemón, diciendo así: decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Miren que no solamente el padre, la madre, sino hasta el hijo. Después el hijo va a ser líder, el pastor de esta iglesia, es decir, pastor Arquipo. Entonces, sabemos que desde la casa ellos se reunieron, desde la casa ellos compartieron la fe, la palabra, el amor, y después luego este amor, esta fe y esta esperanza compartieron junto con los hermanos de toda la iglesia. Y por lo tanto, en esta tarde nosotros tenemos que orar por la salvación de nuestra familia. Tenemos que orar por la salvación de nuestra casa. Y además tenemos que orar que en la iglesia de Betel toda la familia podemos congregar como
una casa, como una familia. Que podamos venir los padres, los hijos, nuestros nietos. Y justamente en estos días estamos orando por Benjamín, el nieto de Marilú también. No solamente estamos orando por Luisa, por la hija, sino también por su nieto. Todos tendrían que recibir la salvación. Todos juntos, en familia, tenemos que compartir esta fe, este amor y esta esperanza. Por eso, miren que una iglesia saludable es esta iglesia, una iglesia de familia, una iglesia donde se salva toda la familia, todos los parientes. Y además que todos los parientes, todas las familias juntos podamos congregar la misma iglesia. Esta tendría que ser nuestra visión, nuestro sueño, y que en la iglesia haya ancianos, adultos mayores, adultos jóvenes, también jóvenes, adolescentes, niños y bebés también, todos, una gran familia. Esa es la visión saludable de una iglesia que crece, que da fruto en este tiempo. Por lo tanto, cuando oremos hoy, en esta tarde, oremos por esta visión, que nuestra iglesia sea una iglesia saludable, donde todos los hermanos de la familia, es decir, la familia, todos los integrantes, encuentren un rol de los padres, de la madre, de los abuelos, de la abuela, y que puedan crecer sanamente, y después que sea un lugar cómodo a que los jóvenes, adolescentes, todos puedan venir a la iglesia para tener un culto familiar. Que la familia podamos asistir a la iglesia, también participar junto el culto del día miércoles y también del día domingo. También cuando oremos no olvidemos también por esta visión misionera que la iglesia estamos orando por Fernando y además por Tecoamirí, allí en Misiones, de ese pueblo aborígenes de Guaraní, y que Dios haga la obra y que mueva el corazón de los guaraníes y que allí también pueda haber una iglesia y que todos los domingos puedan adorar y alabar a nuestro Señor Jesús. Por eso oremos. Señor, gracias en esta tarde por esta palabra. Queremos tener una visión familiar, Señor. Que nuestra iglesia sea una iglesia familiar, donde, como la iglesia de Colosas, podamos tener la fe, el amor y la esperanza en forma abundante y que podamos tener mucho fruto, Señor. Gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén.